Hola, bienvenidos a Viajes en el Tiempo. En el video anterior vimos cómo se realizó la conquista de Tenochtitlan, el más poderoso señorío de Mesoamérica. Hoy hablaremos sobre la conquista de los otros territorios, la expansión española en México. La conquista de México en realidad fue un conjunto de múltiples conquistas de diversos territorios y la colonización de sus habitantes. Fue un proceso que se prolongó durante décadas y en algunas zonas incluso siglos. La resistencia de las poblaciones indígenas llevó a los españoles a establecer alianzas con los gobernantes indígenas para administrar los recursos. Con la mediación de frailes, se le asignó a cada conquistador una propiedad, con derecho de recibir tributo y trabajo no remunerado de un número determinado de indígenas, a cambio de enseñarles la fe cristiana. Este sistema es conocido como encomienda. Sin embargo, en la realidad, los indígenas fueron maltratados y explotados por los encomenderos españoles. Comencemos nuestro recorrido con la conquista de Occidente. En 1522, Cristóbal de Olid salió rumbo a tierras purépechas, en el actual Michoacán, con un ejército de cerca de 200 hombres, en su mayoría indios tlaxcaltecas y matlatzincas. Cabe señalar que todas las expediciones fueron lideradas por los españoles, pero con la ayuda de sus aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas. En la ciudad de Tzintzuntzán, capital purépecha, Cristóbal de Olid y su ejército fueron recibidos amistosamente. En los siguientes meses se dedicaron a saquear oro, plata, textiles y otros materiales de templos y tumbas. Continuó su avance hacia Colima, pero ahí su ejército fue derrotado. Más tarde llegó Nuño de Guzmán, quien quemó y saqueó innumerables pueblos. Además de destruir sus costumbres mesoamericanas, torturó, esclavizó y vendió a miles de indígenas. En 1530, Nuño de Guzmán continuó su avance hacia el actual estado de Sinaloa, donde se asentó. Esa expedición tuvo como consecuencia la conformación del Reino de Nueva Galicia. Hoy los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa. Este oscuro personaje gobernó Occidente de 1529 a 1536. Afortunadamente para los grupos étnicos de esa región, quienes habían padecido los tormentos de Guzmán, también llegó un personaje completamente opuesto a él, el religioso católico Vasco de Quiroga, al que los indígenas nombraron afectuosamente Tata Vasco. Quiroga vino a la Nueva España en 1530 como parte de la Segunda Real Audiencia, que tenía como misión detener los abusos de los conquistadores, y quedó horrorizado ante las atrocidades que cometían contra la población indígena. En Michoacán, donde fue obispo, puso en marcha varios proyectos que ayudaron económica y socialmente a esas comunidades. En el sur, Hernán Cortés mandó 2 expediciones, con la finalidad de localizar las rutas y los lugares de donde los mexicas recibían oro como tributo. La primera estuvo comandada por Francisco de Orozco y Andrés de Tapia, y la segunda por el mismísimo Pedro de Alvarado. Sí, aquel capitán causante de la matanza del Templo Mayor. Sus informantes le hablaron de los mixtecos y que efectivamente habían localizado oro, y recurrieron a la tortura para obtenerlo. En Taxco, descubrieron los yacimientos de plata. En 1523, los españoles llegaron a Acapulco, en donde fundaron el asentamiento de Villa Fuerte. En el sureste mexicano, la conquista del Mayab, extensa región que abarcaba los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, se prolongó hasta finales del siglo XVII.
Entre 1527 y 1546, Francisco de Montejo y su hijo dirigieron la conquista de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, enfrentando la resistencia india y las condiciones climáticas de la península. En 1528, Diego de Mazariegos conquistó y colonizó el territorio de Chiapas, con el otorgamiento de encomiendas a los conquistadores y el sometimiento de la población nativa. Ahora hablemos de la conquista de las tribus chichimecas. Chichimecas era el término que usaban los mesoamericanos para referirse a un conjunto de diversos grupos que habitaban el norte y occidente de lo que hoy es México. Eran considerados como pueblos bárbaros, seminómadas o nómadas, caracterizados por una marcada belicosidad. El autor Philip Wayne Powell nos comenta que la guerra contra los chichimecas empezó casi con la muerte de Hernán Cortés en 1547 y la denomina la Gran Guerra Chichimeca, entablada en las vastas tierras que se extienden al norte de las zonas sojuzgadas por Cortés, que ensangrentó 4 décadas de 1550 a 1590, la guerra contra indígenas más prolongada en toda la historia de Norteamérica. Sin embargo, algunos autores consideran que fueron más de 40 años de lucha. Nos acercamos a la conclusión. A veces se piensa que la conquista y la colonización española tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XVI únicamente, cuando fueron derrotadas las culturas dominantes, la mexica en Mesoamérica y la inca en Sudamérica, iniciándose el proceso de mestizaje, aculturación y conversión a la fe católica. Sin embargo, realmente hubo numerosas formas de resistencia de las poblaciones indígenas, rebeliones ante los agravios y resentimientos acumulados por la opresión, la explotación, la discriminación y el sojuzgamiento, desafiando al sistema de dominación española. Bien, es todo por el momento. ¡Hasta pronto!